Queridas hermanas, queridos hermanos, nosotros hoy celebramos el tercer domingo de septiembre, el tercer domingo de la palabra de la Biblia, ¿no? Septiembre es el mes de la Biblia. ¿Y qué es lo que nos enseña? O lo que es que nos sugiere la palabra de Dios en este día. Nos sugiere que nos perdonemos los unos a los otros. Pedro se acerca a Jesús, ¿no? Y se nota un poco preocupado. Y le pregunta: Señor, ¿hasta cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es decir, siempre, ¿no? El Señor nos pide para que perdonemos a los que nos ofenden siempre, siempre. En la pregunta del Pedro, probablemente hay alguna situación que lo tiene un poco preocupado o quizás angustiado. Y tiene que ver, ¿no? Puede ser con las situaciones que vivían las primeras comunidades y que muchas veces la vivimos nosotros también. ¿Quién puede estar tranquilo cuando en su corazón hay un problema de falta de perdón? Nadie, ¿no es cierto? El rencor, la venganza, ¿no? Realmente nos deja en una situación de esclavitud, como nos muestra el Evangelio de hoy. El que no sabe perdonar y el que no sabe pedir perdón es un esclavo, ¿no? Está ahí atado a sus rencores, a sus actitudes de venganza, a su deseo, ¿no?, de responder el mal con el mal. El rencoroso nunca busca el perdón, siempre busca la venganza. Y Dios no quiere eso para nosotros. El Señor no quiere eso para nuestras familias. Él siempre, ¿no?, nos va a pedir que sepamos perdonar. Siempre nos va a pedir esto. Y a veces en nuestra actitud, ¿no?, en lo cotidiano de nuestra vida, queremos que los demás nos perdonen, pero es difícil a veces que nosotros perdonemos. Eso es parte de nuestra humanidad, ¿no? Esto es parte de lo diabólico que a veces está dentro de nosotros. La gracia de Dios es la que nos empuja al encuentro de los demás para perdonarlos. Hermanos y hermanas, si nosotros, ¿no?, nos dice el Evangelio, si nosotros no perdonamos, no hacemos nada de extraordinario, ¿no es cierto? ¿Qué es lo más extraordinario de nuestra vida de fe? ¿Qué es lo más extraordinario que puede hacer un católico o un creyente? Es perdonar. Perdonar, ¿no? Si no perdonamos, no hacemos nada de nuevo. Es el perdón que nos renueva. Es la gracia de Dios, ¿no?, que purifica nuestro corazón. Y entonces podemos decir: hoy hice algo que nadie hace. Perdoné a mi hermano, perdoné a mi esposo, perdoné a mis hijos, perdoné a mi esposa, perdoné a mis hijos. En esto consiste la extraordinaria o la extraordinariedad de nuestra fe: perdonar. Entonces, Pedro sabe de esto, ¿no? Y lo plantea a Jesús: ¿hasta cuánto? ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dice: Pedro, querido,
El perdón no se cuantifica. Yo no puedo cuantificar el perdón. El perdón se vive. Y el Señor nos invita entonces a vivir en un estado de perdón. ¿Qué significa eso? Significa lo que nos plantea el apóstol en la segunda lectura. Ya no soy yo que vivo, sino que es Cristo que vive en mí. Mi vida no es mía, es la de Cristo. Y en eso consiste vivir en Dios, ¿no? Vivir en el Señor. ¿Y quien vive en el Señor sabe perdonar? Como Él nos perdonó en la cruz, como Él nos salvó en la cruz. El perdón exige, ¿no? Exige, para que sea un perdón verdadero, exige esa sintonía con Dios, con el Señor. Y nosotros, queridos hermanos y hermanas, somos invitados a este gesto de perdonar. A veces, ¿no? En las confesiones que nosotros los sacerdotes escuchamos, muchas veces se nos plantea esa pregunta de Jesús: ¿por qué es tan difícil perdonar? Yo amo a mis hijos, amo a mi esposo, amo a mi comunidad, amo al grupo al que pertenezco, pero no puedo perdonar. Eso está dentro de nuestro ser, ¿no? Eso está en las actitudes cotidianas de nuestra vida. Yo amo, pero no puedo perdonar. Entonces uno pregunta: ¿pero de verdad tú amas? Porque miren, el amor es perdón, el amor es misericordia. El que no sabe perdonar, no sabe amar. Solamente ama de verdad el que perdona de verdad, ¿no? De lo contrario, somos esclavos de nuestras actitudes, somos esclavos de nuestra venganza, esclavos de nuestros rencores. Y puede haber algo peor que eso. Puede haber algo peor que eso. Es como aquel martillo que está dentro de nuestro corazón, ¿no? Y nos golpea, nos golpea, nos golpea. ¿Y saben qué? Solo podemos liberarnos de este mal en la medida en que perdonamos. Y miren, el perdón no se decreta, ¿no? El perdón no lo podemos vivir con un decreto. El perdón no se trata de una firma: te he perdonado, ¿no? No es eso. El perdón es algo de todos los días. Y si ustedes se fijan, nunca aparece puramente, ¿no? Siempre viene con algunas partículas, digamos así, ¿no? De odio, de venganza, de rencor. ¿Qué es lo que nos pide Jesús? Perdonar siempre, a cada minuto, a cada segundo de nuestra vida. Perdonar hasta 70 veces. Es decir, perdonar siempre. Hermanos y hermanas, nosotros estamos celebrando el mes de la Biblia, ¿no? Y uno de los temas principales de la Sagrada Escritura es el tema del perdón, porque involucra el amor, ¿no es cierto? Está íntimamente relacionado con el amor. Pidamos a Dios que Él nos dé esa gracia, que elimine de nosotros todos los obstáculos o todo aquello que no colabora a que nuestras relaciones, ¿no? Las relaciones entre nuestras comunidades, entre nuestras familias, que todo aquello que no colabora a que vivamos un amor verdadero, el Señor nos pueda dar la gracia de eliminar de nuestro corazón y de nuestra vida. Solo así, ¿no? Solo así vamos a construir relaciones fraternas, relaciones basadas en el amor y en el perdón. Y en esto consiste las verdaderas comunidades. En esto consiste ser verdaderos discípulos y discípulas del Señor.
Somos del Señor en la medida en que amamos y perdonamos a nuestro prójimo. Somos del Señor y somos de los demás en la medida en que los perdonamos y en la medida en que también nosotros sepamos perdonar y que sepamos pedir perdón. Pidamos a Dios, ¿no?, que nunca nos olvidemos de esto. A veces está esa actitud: yo te olvido. Y la peor cosa que podemos hacer es olvidar a los demás, porque esto demuestra justamente la falta de amor para perdonar. El que olvida de los demás es porque no los ama. Entonces es mucho más fácil, ¿no? Yo no te perdono, o entonces esta actitud: te perdono y te olvido, no es la más correcta, ¿no? La actitud más correcta es la que va al encuentro y perdona, aunque muchas veces con bronca, con rabias, ¿no?, con rencores, pero el amor siempre busca el perdón. A veces demora, ¿no?, pero está en nosotros iniciar, ¿no?, ese proceso de perdonar a los demás y de pedir perdón también cuando los ofendemos. Que el Señor nos ayude, que la palabra de Dios en este domingo nos haga verdaderos cristianos, ¿no? Que podamos vivirla en nuestra familia, en nuestra comunidad, con esta particular preocupación de Pedro: perdonar. ¿Hasta cuánto? Siempre. Vivir en un estado de perdón, ¿no? Vivir en Dios. Y esto es gracia, y esto es perdón, ¿no? Y esto es amor. Padre bondadoso, Padre de misericordia, ayúdanos a vivir en el amor, a vivir amando a los demás. Ayúdanos, Padre bondadoso, a perdonar a todos aquellos que nos ofenden. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.